Buen día, mi nombre es Óscar Alarcón, yo soy arquitecto de la Universidad Católica de Colombia y estamos presentando lo que es ahorro energético en las edificaciones y que tiene que ver mucho con el impacto ambiental que generan estas edificaciones en nuestro entorno. Llevo una experiencia aproximadamente de 30 años como arquitecto y tengo una maestría en arquitectura bioclimática. ¿Qué es el ahorro energético en las edificaciones? O más bien, ¿cuál es el impacto de las edificaciones en el medio ambiente? Se tiene presupuestado que para el 2030 las edificaciones consuman el 50% de los recursos naturales del mundo. Además de eso, ese impacto que se genera de los recursos naturales es también de un consumo de energía y además tenemos una afectación al cambio climático. Esos son los tres elementos básicos sobre los cuales se están generando impacto de las edificaciones en el medio ambiente. También tenemos que tener en cuenta dónde se impacta más y dónde se puede ahorrar o derrochar energía en este caso. Primeramente en la obtención y procedimientos o procesamiento de materiales de la construcción. ¿Qué quiere decir? En ese procedimiento que yo genero al obtener un material de construcción, al extraerlo, es allí donde hay un gran impacto de energía de las construcciones. Pero también en el uso diario, en la climatización, en el funcionamiento interno y en los equipamientos de la misma edificación, también se está generando ese gran impacto. El medio ambiente también es impactado por el agua que se genera cuando se desarrolla una construcción. Se dice que se consume el 16% de agua al año en el proceso de una construcción. Asimismo, podemos tener varios datos, ¿cierto? Y uno de esos datos, podemos decir que la Tierra contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, como para poder entender este gran impacto. Pero diré a usted, oiga, tenemos bastante agua, pero realmente solo el 2.5% del agua en la Tierra es dulce, o sea, es consumible. Y de esa cantidad, el 0.5 están depósitos subterráneos y el 0.01 está en ríos y lagos. Si usted se da cuenta de la gran cantidad de agua que tenemos en la Tierra, realmente la que consumimos, el agua potable que se genera, es muy poca. Por eso también el ahorro energético incluye también el ahorro en el agua. ¿Sí? ¿Qué podemos decir además del agua? Podemos decir que una de las formas en las cuales podemos ahorrar más el agua es cuando utilizamos el baño. Dice que más del 66% del agua consumida en el hogar se utilizan en el baño. ¿Sí? ¿Qué tan importante es el agua para nosotros? Más el agua potable, ¿cierto? La falta de agua potable causa la muerte de aproximadamente 4.500 niños por día. ¿Sí? Y eso quiere decir, además, que cuando no hay agua potable, en infecciones intestinales o infecciones, los cuales generan este tipo de muertes. Otro dato importante es que 2.500 millones de personas no tienen acceso directo a las fuentes de agua potable. Teniendo en cuenta ese dato, ¿sí? Decimos que 25 millones de personas mueren al año por acceder a un agua en mal estado. El agua es uno de los elementos importantes en el impacto que nosotros tenemos en las edificaciones, en el medio ambiente. Teniendo en cuenta esto y viendo este porcentaje que tenemos acá, que nosotros utilizamos en la construcción el 16% de agua al año se consume, hay que saberla utilizar y hay que saber cómo nosotros estamos impactando esa agua. Ahora miremos. Dice que el 50% de materiales extraídos se utilizan en la construcción y en su uso, que es lo que estamos mirando. Pero mire el impacto tan importante que se necesita aquí. Dice, un metro cuadrado de construcción necesita 2 toneladas de material, de las cuales
la mitad de esas 2 toneladas son áridos, productos áridos. Es decir, ¿cuáles son los productos áridos? Un ladrillo, un bloque, una cerámica. Generalmente nosotros construimos mucho de la tierra. Y aquí el impacto que estamos hablando es un impacto al suelo. Si usted verifica bien esto, su apartamento o donde usted esté viviendo, o su oficina, o cualquier lugar donde usted está habitando, ¿cuántos metros cuadrados tiene ese lugar? Hágase esta pregunta, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, la pregunta siguiente es, ¿cuántas toneladas de material utilizó o se utilizaron para generar esa construcción? Cuando yo hago 1 metro cuadrado de construcción en una obra, voy a necesitar 2 toneladas de material. Eso es bastante. ¿Qué quiere decir eso? Que el impacto que estoy generando en la tierra, en el medio ambiente, es bastante alto en las construcciones. A veces creemos que solamente el impacto se genera en otros elementos. Por ejemplo, el impacto del aire, el impacto con los automóviles, pero en la construcción en sí misma, como hemos visto, tiene gran impacto. Y quiero recordarles otra vez lo que acabamos de ver. Ese impacto se da en 2 elementos principales. Una, en la obtención y el procesamiento de los materiales de construcción. Cómo yo los extraigo, cómo los obtengo, cómo los proceso, esos materiales, y cómo los desarrollo. Ese es un gran impacto y allí se utiliza mucha energía. Y en el uso diario de las construcciones, climatización, funcionamiento interno de sus equipamientos. Eso es lo que yo quiero tener en cuenta para que usted pueda ver cuál es el impacto que tenemos nosotros, los constructores, edificadores, ¿cierto?, en el medio ambiente. La biosfera sabemos que es la capa de la Tierra sobre la cual se genera la vida. Y en esa capa de la Tierra pues hay muchos ecosistemas. Quiero hacer una introducción muy sencilla sobre esto, porque tenemos que ser conscientes de lo que nosotros estamos impactando como constructores. Esas relaciones de los ecosistemas es básicamente la relación entre su hábitat, o sea, el lugar donde viven, y los seres vivos. Cuando yo extraigo algo o estoy impactando algo dentro de ese ecosistema, estoy también impactando la vida de los seres vivos. Albert Einstein decía, si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Démonos cuenta de algo, y es que a la escala de la abeja es un pequeño animal que impacta la vida de los hombres. La falta de este animal estaría impactando bastante la vida de los hombres. ¿Por qué quiero hacer esa analogía? Porque nosotros, en las pequeñas acciones que hacemos diariamente, en nuestra vida diaria y en las construcciones, impactamos el planeta. Muchas personas dicen y piensan que las pequeñas acciones no impactan de manera significativa el planeta. Pero, de acuerdo a la teoría, los pequeños elementos en el planeta están todos unidos y están todos relacionados de tal manera que hay un impacto importante. ¿Cómo se genera ese impacto? El impacto se genera a través de la sobrepoblación, ¿cierto? Porque cada uno de ellos y cada uno de nosotros estamos consumiendo un gran recurso vital cada día, cada momento. Estamos hablando del neuromarketing, estamos hablando del consumismo o del superconsumismo, pero todo eso se da a través de la demanda que se genera a través de la sobrepoblación en el planeta, ¿cierto? Y hay otro factor importante y es el que está aquí a la derecha y es el desarrollo tecnológico. Esta es una imagen de lo que era la revolución industrial. La revolución industrial fue el elemento más importante y el elemento más puntual en el cual se comenzó a desarrollar todas las necesidades del hombre de una manera tecnológica, pero se comenzaron a utilizar y a extraer recursos también de una manera astronómica. Poco a poco se ha ido incrementando con la demanda de la sobrepoblación que tenemos aquí en el otro costado, y eso ha generado un impacto realmente grande en el medio ambiente. Por eso necesitamos ahorrar energía. ¿Por qué? Porque no simplemente hablar de ahorro energético en términos económicos. Estamos hablando de ahorro energético en el sentido de que estamos impactando el planeta de tal manera que
a futuro nos podemos quedar sin el recurso más vital que es la vida en el planeta. Y nosotros mismos estaremos afectados, que es lo que está sucediendo en este momento. Uno de los elementos también importantes sobre los cuales debemos trabajar y tener en cuenta es el ciclo de vida de una edificación, que también lo podemos tomar como el ciclo de vida de un material. Pero cuando entendemos el ciclo de vida de una edificación, comenzamos a entender el proceso. Una edificación no se ve desde los elementos totalmente terminados. Yo no veo una edificación cuando se termina. Veo la edificación desde el momento en que comienza a generarse los materiales y extraerse. Cada material que esté en una edificación está impactando o ha impactado el medio ambiente. Yo puedo decir, ¿qué tanto impacta la edificación donde yo estoy? Si realmente no está generando mucha contaminación. En ese momento puede que, como hablábamos, que en el funcionamiento también se genera contaminación. Estamos diciendo que en este momento la fabricación, la extracción de materiales de construcción y todos estos elementos que se necesitan para poder construir, se está generando un impacto ambiental. Cuando yo extraigo elementos de la tierra, cuando yo extraigo elementos vitales del medio ambiente para construir, ahí hay un impacto. Cuando yo estoy generando, además de eso, un procesamiento, es decir, que si yo extraigo una arcilla para generar un bloque, un ladrillo, ¿cierto? Un elemento sobre el cual voy a construir, solamente ese proceso de extraerlo tengo que tener una maquinaria de la cual tiene un tipo de energía. Y ese tipo de energía o de combustible está contaminando seguramente el medio ambiente. La pregunta es, ¿qué tipo de energía está utilizando esa máquina? Muy pocos podríamos decir que es una energía limpia, sino tendríamos que decir que es una energía fósil, es decir, una energía derivada del petróleo. Y esa energía derivada del petróleo, como la gasolina, como el diésel, está de una u otra manera, extrayendo el material, está contaminando el medio ambiente. Y ahí ya hay una primera contaminación al aire, pero también estoy extrayendo el suelo, ¿cierto? Y seguramente en el proceso puedo estar también contaminando el agua y los ríos, de lo cual tenemos muy poco en el porcentaje total del agua de la tierra, que es lo que acabamos de ver. En este caso, cuando comenzamos a extraer estos materiales, ese proceso que se hace de extracción ya está generando una contaminación, ¿cierto? Ahora, cuando yo impacto también esos elementos, lo tengo que llevar a una fábrica. Allí en la fábrica, el solo transporte de llevarlo, ese material para que sea procesado, también va a generar una contaminación. ¿Qué tanto y qué tan distante está esta fábrica para generar esa contaminación? Uno es la distancia y otro es la forma en como yo lo llevo, ¿cierto? Segundo, ya está el proceso. Seguramente usted debe entender y tener claro que cuando yo estoy hablando de que si yo tengo 1 metro cuadrado de construcción, ¿cierto? Estoy utilizando 2 toneladas de material. Eso quiere decir que lo que yo extraigo no lo utilizo al 100%. Entonces estoy generando una serie de desperdicios y la situación es, ¿qué hago con esos desperdicios? Esos desperdicios los estoy otra vez impactando al medio ambiente. Entonces, he allí la forma en la cual yo puedo entender cómo el impacto de los materiales, ¿sí?, se está generando y estoy afectando tarde o temprano. Segundo, después de la fabricación del elemento, ¿cómo lo transporto al lugar donde lo voy a distribuir? Algunas veces se distribuye directamente, otras veces se distribuye por medio de almacenes, situaciones. ¿Qué transporte utilizo? Y ahí otra vez estoy impactando el medio ambiente. De ahí a la construcción, igualmente cuando hago el proceso, estoy tratando de utilizar elementos, no solamente estos elementos que ya están procesados y voy a generarlos como si fuera un proceso de construcción sencillo, pero también necesito agua y necesito otros recursos para generar esa construcción. Hasta que el edificio esté en funcionamiento, y el edificio en funcionamiento también va a generar, como hablábamos, un proceso de consumo de energía. Asimismo, ese proceso, con el tiempo, seguramente el edificio va a tener un ciclo final de vida
y vamos a estar demoliéndolo o transformándolo. Y ese proceso se vuelve a repetir constantemente. En ese proceso de la edificación estamos generando mucho desperdicio de energía, de materiales, y estamos generando un gran impacto al ambiente. Y eso es lo que estamos tratando de hablar con respecto a entender que el ciclo de vida de la edificación, una edificación no consume simplemente porque esté allí y qué es lo que yo hago en la edificación, sino desde el principio tengo que tener unas estrategias de cómo yo tengo que comenzar a construir. Ahora miremos. Me dice aquí que todos los estados de la materia generan energía. ¿Qué quiere decir eso? Como toda materia en sí misma es energía, entonces sabemos que los cuatro elementos o estados de la materia, en este caso estamos hablando del aire, ¿cierto? Como un elemento gaseoso, el agua como un elemento líquido, el suelo como un elemento sólido, pero también podemos hablar del sol, ¿cierto? Que es la energía, como el cuarto estado de la materia, que es el plasma, ¿cierto? El plasma es el elemento que nosotros vemos como si fuera fuego en el estado de la materia energía, y a través de esos cuatro elementos son los cuales nosotros utilizamos e impactamos. Primero, necesitamos esa energía para poder desarrollarnos, para poder vivir, para poder satisfacer nuestras necesidades. Segundo, pero también estamos pensando en que de una u otra manera esta energía también se está acabando en nuestro planeta. Ahora, de las cuatro, perdón, el sol es el elemento más importante en cuanto a producción de energía y es allí donde nosotros debemos enfocarnos, tal vez, en cómo poder utilizarla de la mejor manera para ahorrar energía y otros recursos. Otro de los impactos que estamos entendiendo, y es que cuando yo genero una serie de afectación a la capa terrestre, a la capa de la atmósfera, estoy generando lo que se llama el efecto invernadero, por medio de los gases de efecto invernadero, que son aquellos CO2 y otros gases, además, que están generando una capa, que está generando un calentamiento global, y ese calentamiento global o efecto invernadero está generando una serie de desastres naturales, ¿cierto? Y allí es cuando comenzamos a ver todos esos desastres que se están generando en la Tierra y que están impactando de una u otra manera nuestra vida, sea social, económica y ambiental, ¿cierto? Y entonces aparece el término sostenibilidad. La sostenibilidad es un término que apareció a raíz de varias cumbres climáticas que se hicieron y varias cumbres de medio ambiente a nivel mundial. Y el término aparece inclusive comenzó desde una reunión que se hizo en 1968, se llamaba el Club de Roma. El Club de Roma se reunieron varios líderes mundiales y vieron que el mundo estaba creciendo y estaba progresando en términos económicos. Había producción, había tecnología, pero ellos dijeron, ¿qué pasaría si esto siguiera hacia futuro? Y entonces reunieron a varios científicos y varios científicos proyectaron lo que pasaría. Y en la proyección, poco a poco, mucho más adelante, ¿sí?, se vio y se dio cuenta de que si seguíamos así, generando un efecto de desarrollo tecnológico donde utilizábamos energías fósiles, donde se estaba desmidiendo, donde había una sobrepoblación, entonces no íbamos a tener planeta sobre el cual vivir. La sostenibilidad lo que quiso hacer es que hubo un concepto que se llama desarrollo tecnológico y esa forma es la como se está viviendo, pero aparece el concepto de desarrollo sostenible. La sostenibilidad básicamente es como un enfoque en el cual tratamos de satisfacer nuestras necesidades de hoy, pero sin que las generaciones futuras, o sea, nuestras generaciones futuras, tengan el impacto de quedarse en un planeta y puedan también disfrutar de lo mismo. Y es una forma básicamente de vivir, que tiene muchas contrariedades, que tiene muchos límites, que tiene muchos ideales, sí, pero es una de las formas en las cuales se puede entender cómo podemos comenzar a desarrollar y ahorrar energía en estos tiempos. La sostenibilidad o el desarrollo tecnológico se basa en el equilibrio de tres elementos. Uno, el económico, pero también se necesita el ambiental, porque cuando se afecta el ambiental, se afecta el económico y se afecta el social. Cuando hay huracanes por causa del calentamiento global, cuando hay estos incendios
grandes como hay en este momento en el planeta, en Australia, en California, en muchas partes, inclusive en el Amazonas, ¿cierto? Está impactando de una u otra manera la economía y lo social. Acuérdese de la abeja que yo les planteé, en el cual el impacto que se genera en un punto impacta todo el planeta tarde o temprano. Entonces ellos entendieron esto y se generó lo que se llama el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado, se genera un desarrollo sostenible. Y aquí podemos entender que cuando se da el económico y el social, ya se genera lo que es equitativo, pero cuando se da lo ambiental y económico, se genera lo viable, y también cuando se da lo social y ambiental, se genera lo vivible. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos estos elementos unidos, entenderíamos que es el desarrollo sostenible a futuro. Y esta es una de las políticas en las cuales cualquier tipo de construcción puede comenzar y edificación y cualquier profesión y términos de vida se está trabajando desde la sostenibilidad liderado por las Naciones Unidas. Otro de los factores importantes en términos de ahorro energético, podemos verlos en las 3 Rs, ¿cierto? Las 3 Rs lo vemos muy comúnmente en la forma de entender los desechos, pero no solamente se pueden utilizar a través de manejar los desechos, se puede trabajar a través de entender lo que es reducir, entender lo que es reutilizar y entender lo que es reciclar. Cada uno de estos elementos es importante entenderlo. Reducir, como su palabra lo dice, es generar un bajo consumo de algo. Reutilizar es no dejar que yo utilice algo y lo bote, sino que puedo utilizar edificaciones, puedo utilizar elementos constructivos, puedo utilizar muchas cosas, ¿cierto? No estoy hablando solamente de desechos, que también aplican los desechos, pero apliquémoslo en la construcción. También estamos hablando de reciclar. Reciclar también es cómo yo puedo tomar un elemento, lo transformo y genero otra vez otro elemento. Eso se llama reciclar. Y a partir de estos elementos, pues yo podría pensar que si yo estoy impactando 4 elementos importantes, ¿cómo yo podría generar esa reducción? Ahora, yo aquí le voy a dar como los términos básicos, seguramente para que usted tenga las bases y la idea de qué es lo que puede hacer con reducir, reutilizar y reciclar en cuáles elementos. En el agua, en el aire, en el suelo y también lo que es el sol, el plasma, podemos decir la luz, la iluminación y el calor. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Unos tips. En este caso, vamos a entender cómo las energías alternativas pueden generar un tipo de reducción. ¿Por qué? La energía alternativa es una alternativa a la energía actual. ¿Cuál es la energía actual que estamos utilizando? ¿Cuál es el producto más importante en este caso? ¿Cierto? Es el petróleo. Sabemos que el petróleo a corto tiempo se va a acabar, ¿cierto? Porque es un recurso limitado, ¿cierto? Y entonces vamos a entender que vamos a tratar de buscar la alternativa a eso. La alternativa sería un recurso ilimitado. Estamos pensando que el sol es un recurso ilimitado, seguramente va a ser limitado, pero a miles y millones de años va a ser limitado y es la principal fuente de energía que regula nuestro planeta. Asimismo, una de las energías alternativas es la eólica, pero la eólica también se genera a través del calentamiento de las aguas en los mares por causa del sol. Si yo me pongo a pensar, entonces los vientos que se generan en la Tierra también son causados por el calor del sol. El calor del sol que calienta el mar genera una diferencia de temperaturas y ellos generan la serie de vientos que estamos nosotros viendo en todo el planeta y que tenemos. Esa diferencia de temperaturas es utilizada a través de la energía eólica, ¿cierto? A través de muchos elementos. Y asimismo, inclusive la energía hidráulica. En Colombia, nosotros la mayor cantidad de energía que utilizamos es la energía hidráulica a través de las represas, aunque tiene un efecto contrario en el impacto ambiental que se genera cuando se hacen esas grandes represas para generar energía. Pero en sí mismo, la generación de esa energía es limpia, no genera una contaminación, ¿cierto? Ahora, mirando eso, podemos ver un video, ¿cierto? Que yo pensaría que podemos entender un video para ver este tipo de energías, un video corto, en cuanto a qué es las energías alternativas. Hola, ¿qué
¿Quieren saber cómo podemos ayudar a limpiar al planeta de gases contaminantes que van a la atmósfera, controlar el ruido y disminuir las sustancias que contaminan nuestros ríos y calles? Comprometiéndonos juntos a cambiar nuestro estilo de vida por uno más responsable y usando nuestra inteligencia para desarrollar soluciones en beneficio del planeta. En el proceso de generación de energía, por ejemplo, usando recursos como el agua, el viento, el sol y el calor de la tierra. Aunque para este propósito podemos usar recursos naturales no renovables como el carbón y el petróleo, estos se agotan rápidamente, son costosos y emiten algunos contaminantes que producen el calentamiento global. Las energías renovables son más limpias, contribuyen a la reducción del calentamiento global y pueden ser usadas una y otra vez, es decir, se pueden renovar a la misma velocidad que se consumen. Energía hidroeléctrica. Hasta el momento, el agua es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo para la generación de energía eléctrica. Cuando utilizamos las caídas naturales o la corriente de un río, la fuerza del agua mueve un generador, que produce la electricidad para el uso de todos. Durante este proceso, el agua no se agota ni se contamina, y después de pasar por la central de generación, el río continúa su ciclo natural. Existe otra forma de generar energía con el agua de mar, utilizando las mareas y el oleaje. Sin embargo, aún no se tiene esta tecnología en nuestro país. En Colombia y en Izagen, la principal fuente de generación de energía es la hidroelectricidad, gracias a que nuestro país es privilegiado en recursos hídricos. Además de las centrales que ya tenemos, estamos desarrollando nuevos proyectos con esta tecnología. Energía geotérmica. Debajo de la tierra se guardan secretos cautivantes, como es el caso de la energía geotérmica. Al estilo de cualquier novela de ciencia ficción, la Tierra posee áreas en las que el calor calienta aguas de subsuelo, generando vapor concentrado que puede hacer mover un generador de electricidad. La energía geotérmica es altamente eficiente y disponible. Sin embargo, hallar estos puntos especiales no es tan fácil. Se debe perforar e invertir mucho tiempo para encontrar, con suerte, una zona apta para la generación geotérmica. En Izagen, estamos desarrollando un proyecto geotérmico en el macizo volcánico del Ruiz, ubicado en el departamento de Caldas, y tenemos además un convenio con Ecuador para explorar el potencial de la zona fronteriza de ambos países con el proyecto Tufiño Chile Cerro Negro. Energía eólica. Y hablando de viento, los históricos molinos han recobrado valor desde hace algunas décadas gracias al desarrollo de la energía eólica. Con el uso de grandes estructuras, se aprovechan las corrientes de aire para mover un generador que produce electricidad. Esta energía es muy usada en Europa, Estados Unidos y en algunos países de Asia. Por su parte, en América Latina, apenas se está iniciando su aprovechamiento. En Izagen, adelantamos dos proyectos, un parque eólico en La Guajira, y realizamos estudios para identificar el potencial eólico del país en el departamento del Atlántico y de La Guajira. Energía solar. El sol es fuego que nos envía su calor y luz para preservar la vida. Este recurso se usa para generar energía fotovoltaica por medio de paneles especiales que aprovechan la radiación solar en un proceso en el que los fotones o partículas energéticas reaccionan para formar un circuito de energía. El proceso es un poco más complejo, pero la energía solar ha hecho posible el funcionamiento autónomo de muchos aparatos y está tomando cada vez más terreno en el mundo. Bioenergía. Entre otras energías renovables está también la bioenergía, que es la utilización de la madera, los aceites vegetales y los residuos agrícolas para generar energía eléctrica. En Izagen adelantamos investigaciones para la producción de biocombustibles. También investigamos otras formas de usar el carbón de manera limpia y eficiente, como la gasificación, para producir energía y combustibles más limpios. De esta manera el hombre aprovecha la naturaleza y la tecnología que ha desarrollado para lograr atender sus necesidades energéticas en mayor armonía con el planeta. ¡Muchas gracias! Cuando yo estoy impactando poco a través del consumo de energía, el ambiente, en este caso el aire, también lo puedo hacer desde la misma edificación.
podemos entender que solamente el hecho de utilizar una serie de bombillas y en el proceso se ha generado un análisis que le estoy mostrando, que lo podemos ver como es la eficiencia energética y aplicado a cualquier elemento. La eficiencia energética se da en dos términos. Uno, la capacidad que se genera de la energía, o sea, qué potencia da esa energía. Segundo, qué consumo se necesita para generar esa potencia. Entonces yo tengo que generar un bajo consumo de energía, pero que tenga una gran efectividad. En este caso, la historia de una bombilla eléctrica es una buena historia para entender ese ahorro energético, de cómo yo puedo reducir energía y consumir menos. De una u otra manera, contaminar menos. Miremos aquí este ejemplo. Tenemos la conocida antigua incandescente tradicional. En esta bombilla incandescente tradicional, podemos decir que 100 watts, ¿cierto?, generaban una serie de lumens, que eran 1600 lumens. Para poder hacer el comparativo, se hace el comparativo en lumens para todos iguales. Pero la estamos mirando es la energía que se desperdicia, es esta línea que podemos ver aquí, esta pequeña línea que se puede ver roja, es la energía que se está desperdiciando para generar los mismos lumens de energía. Acordémonos que la energía incandescente, la tradicional bombilla de incandescente, era un pequeño filamento que se generaba y ella en sí misma se calentaba mucho y además de eso también emitía gases de efecto invernadero. Posteriormente se evolucionó a la halógena, que se utiliza en este caso más a una, inclusive es poco como bombilla, menos productiva, menos comercial, podemos decirlo de esa manera, se utiliza más decorativa en lugares, también pueden ser ambientes de hogar, pero también ambientes comerciales, ¿sí? Y necesitaba allí un transformador y ese transformador pues ahorraba energía, aunque duraba un poco menos. Pero des en cuenta la duración. Ahora aparece la fluorescente, esta bombilla fluorescente compacta, o que conocemos como, que se utiliza mucho en las oficinas, es una luz verde, una luz que en términos generales tiene un tono verde, la primera tenía un tono amarillo, la halógena tiene casi un tono azul, y esta en su temperatura y en su color, y démonos cuenta de cómo cada una iba reduciendo el consumo de energía, pero iluminaban igual. En este caso tenemos la misma variable que son 1600 lumens. Pero además de eso, si miramos otros factores, ¿cuánto duraba? Entonces, en términos económicos, además de ahorrar energía, estamos ahorrando la parte económica. Aquí la primera nos duraba en el ciclo de vida 750 horas. La segunda duraba 1000 horas, la tercera 10.000 horas, ¿cierto? Ahora, cuando comenzamos a entender la tecnología LED, es una tecnología nueva en la cual la eficiencia energética es bastante alta, quiere decir que consume muy poco energía, pero además ilumina, en este caso igual, pero las horas de vida o el ciclo de vida de la bombilla es de 20.000 horas, es el doble del anterior. Entonces estamos diciendo que entre la luz tradicional incandescente a la luz LED, que ahora se está utilizando en las edificaciones, ¿cierto? Hay 4 veces un factor básicamente de ahorro energético y de eficiencia energética. Entonces, ese elemento de poder entender esa eficiencia energética en términos de poder saber cómo entendemos el ahorro energético. Entonces, aquí hablamos de la menos eficiente a la más eficiente, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos claros de cómo podemos comenzar a generar eficiencia, durabilidad y ahorro energético. Y eso es uno de los términos claros para cualquiera. Lo aplicamos a una bombilla, tratemos de aplicar a cualquiera de los elementos que conforman la construcción. Veamos otro ejemplo en otros elementos. Veamos el elemento del agua. Pregunta, ¿cómo podemos reducir el agua? ¿O cómo podemos ahorrar el agua en términos de construcción? La construcción en seco, ustedes saben, es una construcción
que es lo que llamamos nosotros hoy el drywall. Esta construcción es ligera. Nosotros tenemos ese concepto de que si no construimos con ladrillo, bloque, piedra, cemento y agua, no nos sentimos seguros. La construcción en seco está en boga en muchos países, más en Estados Unidos, que fue donde se descubrió. Lleva aproximadamente un siglo, un poquito más de un siglo, construyéndose con este sistema, porque este sistema se descubrió hace mucho tiempo. Hasta ahora se está generando y aquí se utiliza mucho en divisiones interiores, ¿cierto? Pero ya hay bastantes edificios también que todo, su integralidad en el edificio es este concepto, construcción en seco, lo que llamamos el drywall, el superboard, u otros elementos que ahora tendrán de acuerdo a la compañía donde estén produciéndose otros nombres, pero básicamente es esto donde la producción de agua en el proceso constructivo es mínima, ¿sí? Nosotros todavía tenemos esa desconfianza de cómo se puede hacer, pero la gran mayoría, el 95% de las edificaciones de vivienda en Estados Unidos están hechas con construcciones en seco, o sea, construcción ligera. Utilizan mucha estructura en madera por causa de aquellos de los bosques grandes que tienen ellos. Es una nación muy grande, ¿cierto? Pero aquí también se puede utilizar una estructura metálica en galvanizado, en estructura que ya está inclusive registrada en el código de sismorresistencia. Para unas edificaciones depende si se hacen muy sencillas de 2 niveles, pero también si se hacen ya de bastantes niveles cuando se hace con estructura metálica. Y se puede generar una construcción en seco y ahí estoy reduciendo bastante agua y estoy ahorrando energía, teniendo en cuenta que el agua como materia también es un elemento energético importante para la vida. Pero ¿qué pasa con las buenas prácticas? Entonces miremos las otras más sencillas. Cuando yo puedo reducir y reciclar el agua internamente en la edificación. Cuando cierro el grifo, ¿cierto? Se lava los dientes, se afeita, se enjabona, se lava las manos, el pelo, cualquier momento en que usted está allí y ahorra energía simplemente reduciendo el elemento, ¿cierto? Cuando se ducha, son los lugares, acuérdese que el inodoro, muchas veces la gente lo utiliza como si fuera una papelera, no les gusta tener papelera, entonces se utiliza, ¿sí? Y tiene que bajar lógicamente el agua y eso genera una contaminación bastante alta y son pequeñas prácticas, pero muy buenas prácticas de ahorro de agua, en este caso, ¿cierto? Lavadoras cuando estén al tope o a media carga, o cuando se regan plantas por la noche para que no se evapore el agua tan fácilmente, o cuando se deja correr el agua para que se caliente, aprovechela para otros usos. Ahorita hay mucha innovación muy sencilla, muy práctica, eh, en la cual se necesita y se ahorra energía, en este caso agua, y se reduce, además de reutilizarla, ¿cierto? Otro factor importante es este. Este factor es cómo yo, ¿cierto?, genero a través de la iluminación o una buena práctica a través del diseño solar pasivo. ¿Qué es lo que usted está viendo acá? Aquí estamos viendo una carta solar en 3 dimensiones. La carta solar en 3 dimensiones se genera a través de entender cuál es la dirección en la cual el sol está afectando la edificación. Y en esa dirección en la cual está afectando la edificación yo la puedo hacer un estudio y hay varios programas digitales ya, inclusive libres, como este de Andrew Marsh, es un software libre, completamente libre, ¿cierto? En la cual yo puedo analizar cómo es la mejor forma de ubicar una edificación para que reciba energía. El sol genera 2 tipos de energía, o sea, o una sola energía que tiene 2 características, más bien, pongámoslo de esa manera. La primera es iluminación, la segunda es radiación, que tiene la calor. Juntas vienen a través del rayo solar y lo que hace una es que ilumina, pero también en sí mismo la radiación trae temperatura. Entonces yo puedo generar confort térmico al interior de las edificaciones con temperatura, ¿cierto? Y ese confort térmico a través de las edificaciones con temperatura, entonces puedo desarrollar, ¿cierto?, una serie de elementos en los cuales puedo dejar de utilizar elementos de calentamiento, ¿sí?, y elementos en los cuales se pueden ahorrar energía. Cualquier elemento que yo tenga que utilizar para enfriar un ambiente o para calentar ese ambiente me va a generar un factor energético bastante alto.
La forma en como yo ubico en tierra fría o en tierra cálida, podemos decirlo de esta manera, ¿cierto? Mi edificación, puedo estar ahorrando energía. El solo hecho de ubicar una edificación mal ubicada con respecto al sol, esto puedo generar un gran gasto de energía en mi edificación. Solamente con el diseño, de la forma en como yo recibo la iluminación. Si un lugar está muy bien iluminado, eso quiere decir que no tengo que prender iluminación. Yo puedo trabajar perfectamente y hacer las actividades sin necesidad de prender un foco en el día. Pero si el edificio o la edificación tiene un espacio muy ancho, pues seguramente en la ventana habrá iluminación, pero al fondo tendrá que haber iluminación artificial, de lo cual en el día se prenden bombillas y eso genera un costo alto de energía. Muchas veces vemos en las ciudades edificios completamente prendidos en la noche donde no hay ni una sola persona y prenden todas, por seguridad, prenden todos los elementos. Ahí, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender algo importante y es cómo lo vamos a afectar. Si estamos en un clima cálido totalmente, yo tengo que evitar el calor. ¿Para qué? Entonces generaría elementos bloqueadores tanto en el oriente como en el occidente si estamos en la zona tropical, en este caso Colombia, ¿cierto? Muros y las ventanas las abriría hacia el norte y hacia el sur para tener mejor elementos de iluminación, pero me cierro a la radiación y la cubierta es un momento importante en el diseño de cómo yo puedo manejar cubiertas, porque en la zona tropical, como nos podemos dar cuenta, en la carta solar, la mayor afectación está en la cubierta. Y la cubierta debe protegerse, en este caso, en zonas muy cálidas para que no genere un sobrecalentamiento y no tenga que utilizar una refrigeración o un aire acondicionado para poder. Sabemos que el aire acondicionado es casi como una nevera, genera y consume mucha energía. Este impacto del diseño solar pasivo. Solar pasivo quiere decir que yo utilizo los recursos naturales del diseño sin necesidad de utilizar un recurso activo y técnico para esto, para poder ahorrar energía, ¿cierto? Este es uno de muchos elementos que se generan. Y para terminar, yo quiero plantear que también ahora hay una tecnología que se llama el BIM. El BIM es el Building Information Modeling, que no es un software, no es simplemente un programa, es una metodología en la cual en el proceso de diseño y en el proceso de extracción de todo el ciclo de vida yo puedo controlar y además entender cómo puedo ahorrar energía. Desde comenzar a entender el proyecto, desde el concepto ya puedo pensar y mirar a través de un concepto muy volumétrico, muy conceptual, muy básico, puedo saber si el edificio en sí mismo está consumiendo mucha energía, si está bien ubicado o no está bien ubicado. Ya en los detalles del diseño, ya puedo comenzar eso, puedo hacer un análisis del consumo de energía, incluyendo todas las instalaciones hidráulicas y eléctricas y especiales que se necesitan. En el mismo modelo puedo ir generando los elementos de cómo los fabrico, cómo genero una programación, una construcción, cómo genero una operación y cómo genero ya la implementación de la edificación en el mismo concepto del ciclo de vida que estábamos hablando. ¿Qué es el BIM? Básicamente, en nuestro caso, aplicado al ahorro energético, es poder entenderlo antes de construirlo, no hacerlo intuitivamente, sino que esa extracción de material, que lo tengo que hacer en términos de que utilizo elementos o materiales locales. ¿Locales para qué? Para que genere un poco transporte de la extracción, del procesamiento a la edificación y estoy consumiendo menos. Todos esos elementos los puedo implementar dentro de una metodología y una serie de softwares que se está generando ahora, hace mucho tiempo en otros lugares, pero en Colombia hasta ahora está llegando y se está implantando. Las grandes empresas constructoras ya están todas bajo la metodología BIM. Los últimos proyectos de arquitectura e ingeniería están bajo la metodología BIM y es importante desde allí entender que uno de los propósitos de esta metodología es también hacer el ahorro energético. Quería terminar con esto y les voy a presentar para terminar un video sobre esta tecnología, ¿sí? En la cual ustedes van a ver cómo se puede implementar.